En el primer tema buscaremos el significado de la palabra iglesia. Iglesia, que es una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento. Su significado se deriva del verbo ekaleo, que es un compuesto de la palabra ek y la palabra kaleo, que la palabra, al final la palabra kaleo, significa llamar o convocar. De ahí entonces sale ese significado de llamar afuera. La iglesia es llamada fuera, pero también ya otros han desarrollado, porque no solamente es el significado etimológico, sino que cuando ya hablamos de iglesia, ya como el cuerpo de Cristo, o también llamándose a la iglesia local, entonces ya lo han desarrollado y significaría llamar fuera. Fuera porque el creyente sale de un mundo de esclavitud para ahora ir al reino de Cristo. Entonces estaría implicado ese llamar fuera, estaría implicado el arrepentimiento. Los que salen fuera, entonces experimentaron un arrepentimiento y por eso ahora pertenecen a la iglesia. Eso ya le dan el desarrollo, ¿no?, a esta palabra ekaleo. Su conexión con el hebreo del Antiguo Testamento. La palabra griega neotestamentaria, eclesia, o eclesia también se dice, tiene cierta conexión con la palabra hebrea Jaal también, que se encuentra 100 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce con las palabras españolas congregación, asamblea, compañía. Y esto nos va a llevar a otro significado un poco más amplio o anterior al uso que se le da ahora en el ambiente cristiano o religioso. La palabra Jaal puede referirse a las asambleas que se convocaban para diversos motivos. No era solo para asuntos espirituales o religiosos. De ahí entonces vamos a ir viendo que esta palabra iglesia tenía un uso social, tenía un significado social que simplemente podría llamarse, podría decirse que es convocar o reunirse, congregar también, tenía ese significado social. Por eso entonces esta palabra Jal se usaba para diversos motivos, ¿no?, de esas reuniones. El primero sería para dar o planificar consejo malvado. Génesis 49, 6. Bueno, a ver, mientras desarrollamos el tema, pueden colaborar con las lecturas bíblicas, así nos ayudamos, nos facilitamos. Entonces, ¿quién va a leer Génesis 49, 6? Aunque yo también debo tener el texto. A ver, les doy la oportunidad. Génesis 49, 6. ¿Me pasó para leer? Sí, bueno, adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. He leído otra versión. Sí,
está bien. En la versión, ahí está la palabra asamblea, cuando dice, en la versión Reina Valera dice, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Se reunieron ahí, esa compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descartaron toros. O sea, se reunieron para cosas malas. Este pasaje de Génesis, Jacob se está lamentando de un hecho malvado cometido por Simeón y Leví, dos de sus hijos que planearon y ejecutaron el asesinato sangre fría de varios paganos. Entonces, Kaal, esta palabra se está usando en un sentido social, general, ¿verdad? El Salmo 1.5 también se usa la palabra congregación, Salmo 26.5 también como reunión, y también para una planificación para hacer cosas malas. Entonces, en el uso que ahora tenemos de la palabra iglesia, no entraría estas actividades o estas intenciones también, pero así se usaba en ese tiempo, ¿no? Eh, Otro uso también que tenía la palabra iglesia es para tratar asuntos civiles. Primera Reyes 12.3. Sí, esto va a ser más preciso, 12.3. A ver, nos ayudan en la lectura. Que ahí nos va a decir en este pasaje que los ancianos de Israel se habían reunido en Siquem para discutir un asunto civil importante. ¿Ves? O sea, no es nada religioso, nada espiritual, ¿ves? Que es la coronación de Robam, el hijo de Salomón, como el próximo rey. Primera Reyes 12.3. Que dice, Amén, pastor. adelante, adelante. Buenas noches. Amén, dice la palabra de Dios. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, Amén, ¿ves? pastor. Hasta ahí está bien, gracias. Toda la congregación de eso. Ahí se reunieron para un asunto político, ¿no? Y ahí está, pues, hay una lucha, ¿no?, entre el reino de Israel y el reino del norte, es en el tiempo de la división de estos reinos. Entonces ahí no hay una actitud espiritual, no hay cosas solemnes, sencillamente, vamos a decir, es un deseo, porque eh, en esta decisión que iban a tomar ahí reunidos, es más lo que prima es sus deseos, ¿no? Como ser un pueblo separado del reino del sur, ¿no? Entonces no había intenciones santas. En vez de mantener el pueblo unido, ahora están provocando la división, ¿ve? Así que eso era el significado que podía tener la palabra iglesia. Luego también dice para planear una guerra. Números 22.4. Algunos textos vamos a usar. Números 22.4. A ver. A ver quién lee. Sí, número 22. 22.4. ¿Alguien lee? ¿Alguien que tiene el texto?
Ven, pastor. Siga, hermana. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Allí que está planificando, dice, hay un consejo de guerra de Moab contra Israel, lo que vemos. Entonces se reunieron para una situación violenta, ¿ves? Y eso sería hacer iglesia. Como si vamos a hacer iglesia, vamos a hacer reunión, vamos a hacer compañía, vamos a juntarnos. Eso sencillamente significaba la palabra iglesia. Entonces ese es el uso social, el significado que tenía en ese entonces la palabra iglesia, pero con el tiempo ya se fue dando ya el significado religioso espiritual. En alguna ocasión sí, aquí hablas, se reunieron con fines de adoración religiosa a Dios. Esto sería la excepción, se puede decir, ¿no? Cuando se reúnen para cosas religiosas. Segunda Crónicas 20:25. Uh-huh. 25. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, en la reunión que habían convocado, de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces ahí vemos que se reunieron, pues, ya con algún matiz espiritual o religioso, diríamos. Esto sería. Vemos entonces que las palabras tienen un significado etimológico que es que lo descomponen la palabra, ¿no? La palabra puede descomponerla y dice, este es las partes de la palabra y tiene este significado. Pero si se le aplica, aplicado la palabra iglesia, en ese tiempo tendría solamente el significado de reunión. No es exclusivamente para asuntos en relación a Dios o al pueblo creyente, sino era muy general, ¿no? Pero más tarde ya la cultura, el uso de esa palabra le dio ya el significado que ahora usamos, ¿no? Sigamos viendo el significado de la palabra, su conexión con el mundo secular griego. En el griego, eclesia o eclesía se refería únicamente a una asamblea o reunión y nunca a la gente que formaba esa asamblea. Aquí hay otro material que nos está hablando. Nosotros ya tenemos por significado que iglesias son las personas. Nosotros somos iglesias, dice. El lugar donde congregamos se llama templo, ¿eh? Así tenemos esa formación, pero aquí lo que dice esa palabra eclesia podría llamarse al hecho de reunirse, sencillamente eso. Y no está reuniendo a las personas o a las cualidades de esas personas, no, sino sencillamente al hecho de reunirse. Hasta una turba violenta e ignorante podía ser denominada eclesia. Y por lo tanto, la mente griega jamás vería una conexión religiosa con esta palabra. Su conexión con el mundo teológico del Nuevo Testamento es lo que vamos a ver. En el Nuevo Testamento revela el desarrollo de la palabra eclesia. Aquí por desarrollo también podemos decir que va evolucionando por el uso que se le está dando a esta palabra,
que fue desde el sencillo significado de asamblea de reunión hasta la designación técnica y teológica de pueblo de Dios. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. De las 114 veces que aparece en el Nuevo Testamento, con solo 5 excepciones, la palabra eclesia se presenta con este enfoque. Quiere decir, ya designando a las personas. Ya ese es el uso social que se le da a esa palabra. Entonces, eso se llama el significado connotativo. Hay un significado semántico y hay un significado etimológico. Un significado etimológico y hay un significado cultural, ¿no? Como ha estado usando la gente esas palabras y entonces se le ha dado esta designación, significado connotativo. Y ahí entonces que a veces se presta para interpretar de acuerdo a su inclinación doctrinal o creencia, puede ser, ¿no? Hasta religión. Porque alguno puede usar, ¿no?, esta palabra eclesia solamente para hablar de reuniones. Son reuniones. Es una reunión, pero no está hablando de personas creyentes en Dios, convertidas, nada. Ese significado le puede dar. Eso es lo que hace el interés. ¿Qué está dando el significado etimológico en ese tiempo? Pero puede decir, pero esa es la realidad. Pero eso es lo que está diciendo la Biblia, de ese agarre, ¿no? Esto es lo que significa, pero el significado connotativo, la cultura, el paso del tiempo, le ha dado otro significado a esta palabra. Y entonces eso no usa porque es de acuerdo a su criterio doctrinal. Ese es el problema, pues, en que a veces hay conceptos o temas muy importantes en la Biblia que por el uso de las lenguas se puede desviar. Y a veces como que se da cierta autoridad, ¿no? Como que yo conozco los idiomas de la Biblia, entonces tengo autoridad para decir que esa palabra significa tal cosa. Pero no se ha ampliado el panorama de estudiar esa palabra también en su significado connotativo. Y ahí tenemos dificultades, ¿no? Entonces, nosotros estamos usando la palabra eclesia en el significado cultural, significado que le da el paso del tiempo. Seguimos uno de estos 5 pasajes, Hebreos 7:38, tiene que ver con el discurso de Esteban ante el Sanedrín, durante el cual describió a la nación de Israel en el monte Sinaí como la congregación en el desierto. Ya está hablando de las personas, ¿no? El pueblo de Israel como la congregación. Ya no es el hecho de reunirse solamente. Pueden reunirse para diferentes motivos o propósitos y también personas, sencillamente reunirse. Pero aquí ya lo que vemos es que está hablando de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. Ya en cierta manera está resaltando cualidades de esas personas que se reúnen, al decir la congregación en el desierto. ¿A quién se refiere? A Israel. Las próximas veces aparece como referencia a la turba griega violenta en Éfeso. Ahí sí ya no tiene nada que ver con la cualidad de las personas, sino sencillamente es reunión. Mientras que en el pasaje final, Hebreos 2:12, aparentemente escribe el canto de oración de Cristo para el Padre con relación a los escogidos. A ver, leamos eso. Los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Hebreos 2:12.
Hebreos. Vamos, Hebreos. Creo que es la referencia está equivocada porque no está. Yo estaba pensando más en 12. Dos, 12, a ver, 12, 12. Creo que la cita bíblica no es exacta. Yo estoy pensando en Hebreos 12. A ver dónde dice la palabra congregación. 22, 23. 12, Hebreos 12, 22 y 23. Esa es la corrección, a ver. Ahí hagan la corrección. Porque aquí usa la palabra congregación. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es hora de corregir esa cita. Aquí cuando hablo ya de congregación de los primogénitos, y ahí está hablando ya de cualidades, dice a los que están inscritos en los cielos, y ahí también está presentando a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y 24 seguirá con Jesús. Entonces está hablando de personas con cualidades morales, no son características solamente, sino son cualidades morales. Entonces eso ya es el significado de más uso en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de iglesia, ya estamos hablando de personas, pero no sencillamente personas, sino estamos hablando que esas personas tienen cualidades morales, producto de su relación con Dios. O sea, ¿qué hace que nosotros seamos iglesia? No es que nos reunimos, no son las actividades religiosas que hacemos, orar, cantar, rodearse, así, sino lo que nos hace iglesia es la cualidad moral que tenemos por nuestra relación con Jesucristo. Es que hemos recibido al Santo en nosotros y por eso entonces fluye esas cualidades morales. A eso es lo que tenemos que cuidar, el significado de la palabra iglesia, ¿no? Claro que también en nuestro uso peruano también hablamos iglesia al templo, pues a veces lo relacionamos con el templo, pero más propiamente sería iglesia son las personas, templo es la infraestructura, ahí donde nos reunimos. Para poder bueno, enfatizar, ¿no?, las cualidades de las personas que forman la iglesia. Bueno, hasta ahí la palabra